vemos que la expansión del evangelio se está dando y se está cumpliendo lo que Jesús dijo: vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Dijo que hablen, que prediquen de él en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta donde vayan, a los pueblos gentiles, hasta el último de la tierra. Y vemos que aquí el evangelio se está expandiendo. ¿Por qué? Comenzó con una persecución y mucha gente dejaba abandonados sus tierras, sus casas, porque decidieron creerle a Jesús como el Mesías y tuvieron que huir y salieron de Judá, salieron a Samaria. Otros se fueron más allá de Samaria y comenzó el evangelio en base a la persecución a ir. Esta gente dejaba sus terrenos, sus casas, pero llevaban la fe. Luego salió un hombre por ahí llamado Felipe también y se hizo famoso. ¿Por qué? Porque predicó con poder y pasión a otras personas que del Jesucristo, del Mesías. Y luego comenzó obviamente con la muerte de un mártir. ¿Cómo se llamaba esta persona? Esteban. ¿Y quién estuvo aprobando la muerte de este mártir? Saulo. Y él comienza y él motiva la persecución de los cristianos. Y después Jesús, pues bueno, tiene una entrevista personal con este Saulo y Saulo acepta la realidad de que ese Mesías, el que murió en la cruz, es realmente su Señor, su Cristo. Y comienza ahora a haber una temporada de paz en toda la región, porque ya no hay persecución para los cristianos. Mira cómo se va cumpliendo, por lo menos hasta este momento, se va cumpliendo la expansión del evangelio con tranquilidad, con serenidad, al punto de que un soldado, un capitán de unos 100 soldados, creyente del Dios de los judíos, dice al apóstol: ven a nuestra casa. Y Pedro va. Lo dejamos ahí en capítulo 10. Recuerda que Pedro entra a la casa de este Cornelio, que se llamaba. Y miren el versículo 44 del capítulo 10 de Hechos. Y hemos aprendido que la salvación es para todos. La salvación no era solamente para Israel o para una de las tribus de Israel, que eran los judíos. La salvación de las almas es para todo ser humano que desee y quiera aceptar ese regalo. Miren Hechos 10, versículos 44. Mientras aún hablaba Pedro, está en la casa de este Cornelio, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos, dice, sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, y de que también sobre los gentiles se derrame el don del Espíritu Santo, y porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. La gente que fue con Pedro se quedó loca. Dijeron: no es posible, les está ocurriendo lo mismo que nos ocurrió a nosotros tiempo atrás, allá por Hechos capítulo 2. Luego más acá con la predicación de ellos se quedaron atónitos. Atónico significa con la boca abierta. No puede ser. No puede ser que el Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Dios también entre en un cuerpo de un gentil. No sé si ustedes logran entender la magnitud del problema cultural, social, político, étnico, teológico que tenían los judíos. Porque estos de la circuncisión eran judíos que creyeron que Jesús era el Mesías. Eran creyentes, pero judíos que tenían su religión. Y dijeron: no es posible que el Espíritu de nuestro Dios, que antes solo entraba en los profetas, ahora entró en los apóstoles y en nosotros. No es posible que también esté entre los gentiles. Eso no sé si ustedes logran. Pónganse en los zapatos un ratito de esta gente. Pónganse en los zapatos de esta gente. No puede ser. El Espíritu de nuestro Dios está en estos cuerpos de estos paganos incircuncisos, de estos impíos, solo por aceptar que Jesús es nuestro Mesías. Ellos estaban con el reloj como cuando se te cuelga el computador, así colgado, frisado. Y no, ¿cómo es esto? Y miren nada más, los chismes llegan. Ni siquiera Pedro llegaba y ya los chismes llegaron acá en capítulo 11. Miren lo que dice capítulo 11, versículo 1. Oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. Oiga, yo no sé qué red social usaron. No sé si era Telegram, WhatsApp, pero ni siquiera Pedro llegaba y ya el chisme llegó. Oiga, les cuento, el Espíritu de nuestro Dios también entró entre los gentiles.
Porque el versículo 1 dice: oyeron los apóstoles, los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. O sea, los judíos que practicaban el judaísmo y eran judaizantes, pero creyeron que Jesús, el que murió en la cruz, era el Mesías. Estos creyentes en Jesús pensaban que también tenían, sí, Jesús es nuestro Mesías, pero también tienen que circuncidarse, tienen que cumplir. No puede ser tan fácil. Oiga, el plan de Dios de que el mundo alcance salvación ya estaba desde mucho tiempo atrás. Desde el principio, en el corazón de Dios era que el mundo, el ser humano en su totalidad, alcance salvación, porque el ser humano en su totalidad estaba contaminado con el pecado. Y el plan de Dios siempre fue ese. Recordemos lo que escribió Isaías en Isaías 55. Y eso está ahorita, quisiera usted que lo marque, ponga una división en su Biblia en Isaías 55, porque esto es lo que la gente necesita hoy en día, especialmente en nuestro país y en nuestro continente sudamericano, que estamos rodeados de tanta violencia, desesperación. Hoy en día más que nunca necesitamos recordar a qué Dios hemos creído. No es cualquiera. ¿Aló? Miren, hermanos, no es cualquier diosito, cualquier ídolo que el hombre ha inventado. Es Dios, creador del cielo y de la tierra, en quien hemos depositado nuestra fe. No es cualquiera. Él sabe y puede ayudarnos, cuidarnos. Mira lo que Isaías, cientos de años antes de que naciera Jesús, ya Isaías lo escribió. Miren, capítulo 55. Lo tiene Isaías 55: a todos los sedientos. Hay gente, a veces hay momentos en que necesitamos algo que calme una sed que solo Él puede saciar. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y aceite y leche. Versículo 2: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos. Oiga, el trabajo de Israel era evangelizar a las demás naciones. No lo pudieron hacer. Fueron unas personas que traicionaron a su Dios y comenzaron a poner su fe en ídolos. Fallaron en la encomienda de que Israel debía evangelizar al mundo. Luego Dios comienza a decir a una de las tribus de Israel, a los judíos: ustedes, por medio de ustedes vendrá la esperanza. Es decir, que los judíos debían evangelizar al mundo. También fallaron en eso. Pero al principio siempre el plan de Dios fue que el mundo se salve. Miren el versículo 4: he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás, dice, a la gente que no conocisteis, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras, ¿qué dice ahí? Eso es para todo ser humano. Para todo. Usted en su camino en diario vivir encuentra a alguien desesperado, sin fe, frustrado. Háblele de su Señor. Lo que tú necesitas es poner tu fe en alguien que sí vale la pena, nuestro Señor. Porque Él ha prometido cuidar a su iglesia, darle propósito a su gente, a sus hijos. Él ha prometido proveer para sus hijos. No puede Dios traicionar la fe que le ponemos a Él. Él no la desecha, la recibe, porque eso es lo que quiere, que confiemos en Él. Hay un versículo que dice que Dios busca adoradores en espíritu y verdad. Hermanos, qué triste que Dios tenga que buscar quien lo adore. ¿Puede imaginar eso?
Aquí dice versículo 6, busquen a Dios mientras puede ser hallado. Hasta este momento se puede encontrar al Señor. Hasta ahorita, mientras respiras, se puede encontrar la paz en Dios. Se puede tener esperanza. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en cuanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, ¿qué cosa? Misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio, ¿en qué? En perdonar. Dios tiene un plan, y cada persona, si gusta y si quiere, va a ser y puede ser parte de ese plan. Dios no se equivocó con nadie. Él quería que todo ser humano lo conozca y vive en paz con Él. Pero Israel, el encargado, falló en ese encargo. Los judíos fallaron en ese encargo. Dios tuvo que mandar a su propio Hijo para que tome y asuma el trabajo de enseñar personalmente al mundo quién era Dios. Y Cristo es la imagen de Dios. Que los dice, Él es la imagen de Dios. Lo que quiere Dios que sepamos de Él, lo encontramos en Jesús. ¿Aló? Volvamos a Hechos. Quiero que entendamos un poco, por un lado, la pasión que tenía esta gente, pasión de que otros conozcan a Dios, que esa pasión hoy en día en la iglesia de Cristo parece que se fue, se espumó. Yo no comprendo la iglesia de Jesús hoy en día, que no se apasiona por llevar a Cristo a otras personas. Miren nada más, en persecución y en paz, esta gente tenía una pasión por indicarle a otro lo que ha aprendido del Evangelio. Hoy en día la iglesia de Cristo está un poco muerta. No hay esa pasión de decirle, Cristo te ama así como estás. Él sí te quiere. Quizá esta persona te hizo daño, Dios no te va a hacer daño. Quizás tus padres te defraudaron, Dios no te va a defraudar. Quizás esta persona te traicionó, Dios no te va a traicionar. Dios no se olvida de usted. Solamente inclínese a Jesús y dígale que sea parte de su vida. Va a encontrarle un propósito a todo. ¿Aló? Eso es Dios. Yo no sé qué pasa con la iglesia de Cristo hoy en día, que esa pasión por llevar a Dios a otras personas ha desaparecido. Capítulo 11 de Hechos. Oyeron los apóstoles que se estaba predicando entre los gentiles, que los gentiles debían recibir la palabra de Dios. Versículo 2, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Oiga, Pedro estuvo hace unos cuantos días en casa de un Simón curtidor. Esa casa apestaba. Curtidor significaba que él trabajaba con las pieles de animales muertos y con ácidos. Ese era el negocio del curtidor. Trabajaba con pieles, hacía cueros, qué sé yo. Pedro se quedó en esa casa por lo menos una semana. Esa casa quizá apestaba y la tradición decía que no tenía que estar con animales muertos. Pero de eso no se preocupó nadie. Pero la entrada a la casa de un distinguido como Cornelio, pero ¿cómo entraste a esa casa? Miren nada más la ceguera que tenían estos judíos cristianos de la circuncisión, que ellos decían que Cristo es el Señor, pero igual había que circuncidarse. Hermanos, hice que la lectura bíblica sea las palabras de Jesús en Mateo 20. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo ya esto. Jesús dijo, los que son primeros, pues quedarán al final. Y los que son últimos, llegarán, los pondremos en la primera fila. Porque cuando Dios tiene un plan por el mundo a través de Israel, pero detuvo ese plan porque vino Cristo y comenzó la era de la iglesia. Cuando Cristo venga por su iglesia, Dios continuará con su plan con Israel y el mundo. Ha detenido ese plan por la iglesia. Y la iglesia puede conformarla a todas las personas del planeta que entreguen su fe a Jesús. Miren lo que está en Mateo. Por eso es que Jesús, ahora quiero que entendamos algo, porque hace unos días atrás leí esto. El domingo anterior estuve hablando de esto en la iglesia de Porto Viejo, que les mando un fuerte abrazo. Mateo capítulo 20. Palabras de Jesús en Mateo capítulo 20. Miren cómo funciona el reino de los cielos.
Así funciona el reino de los cielos. La entrada para estar con el Señor eternamente, así funciona. Jesús dijo, les voy a dar un ejemplo de lo que está pasando y va a pasar. Eso es lo que Jesús en esta historia lo da a entender. Yo no sé si ellos en ese momento lo entendían, pero lo voy a explicar ahora. Capítulo 20 de Mateo. Porque el reino de los cielos es semejante, aún se parece a esta historia. Un hombre padre de familia que salió por la mañana. Ellos cuentan la hora de trabajo desde las 6 de la mañana. Apenas alumbra el día, 6 de la mañana ya es la primera hora del día. Entonces dice que salió por la mañana, 6 de la mañana, a contratar obreros para su viña. O sea, fue a buscar personal que trabaje en su terreno. Versículo 2, habiendo convenido, o sea, con estos que se encontró a las 6 de la mañana, hizo un contrato de trabajo. Les dijo, aun ustedes trabajen en todo el día hasta las 6 de la tarde y van a tener tanto. Dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, serían las 9 de la mañana. O sea, el dueño de la viña salió otra vez a la hora tercera del día, 9 de la mañana. Vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. A ellos no les dijo cuánto les va a pagar. ¿Notaron eso? Fue a las 9 de la mañana. ¿Qué están haciendo aquí? Ustedes también podrían servirme en la viña. Vayan y les daré lo que es justo. Más adelante, versículo 5, salió otra vez cerca de la hora sexta, es decir, mediodía. Salió al mediodía a la hora sexta, y a la novena, 3 de la tarde. Salió a la 3 de la tarde e hizo lo mismo. Y salieron cerca y saliendo cerca de la hora undécima, ya casi al terminar el día de jornal, más o menos pasaba a las 5 de la tarde, como a las 5 de la tarde, terminaban a las 6. Como a las 5 de la tarde, dice, y ya saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis ahí todos los días desocupados? Les dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Y cuando llegó la noche, o sea, llegó la hora de hacer cuentas. Y hemos aprendido nosotros, hermanos, de que llegará un día donde todo el ser humano tendrá que rendir cuentas. Para todos nosotros, vivos o muertos, llegará la noche, llegará el día en que debamos hacer cuentas. Así que dice versículo 8, y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, dice, comenzando desde ¿qué? Los postreros a los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pues dijeron, esa es. Si a ellos que trabajaron 1 hora les dio un denario, a nosotros nos dará por lo menos 8. Claro, ahora van a ver, los merecemos porque hemos estado aquí 6 horas. Y miren lo que pasa aquí. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, ¿qué hacían? Murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros. No sé si van entendiendo lo que está pasando en la historia de la iglesia. Los has hecho iguales a nosotros que hemos ¿qué? Soportado la carga y el calor del día. ¿Cómo es posible que a estos gentiles que nunca respetaron la carga y el calor del día, es decir, nunca soportaron lo que es vivir bajo la ley? Nosotros, un pueblo que desde el inicio hemos vivido esclavos de la ley, guardando el sábado, cumpliendo esto, pagando impuestos, haciendo sacrificios, circuncidando a nuestros niños, haciendo tantas cosas, no solamente que la ley, sino que todos los que nuestros padres se inventaron, porque había ley humana puesta ahí, mezclando en la ley de Moisés. No es posible, murmurando, no es posible que estos gentiles que solo vienen ahorita asoman y reciban la misma oportunidad
del reino de los cielos, que nosotros que hemos aguantado toda la ley, todo el resto de nuestra existencia, esta es la parábola semejante a lo que está pasando aquí ahora. Los de la circuncisión decían, ¿cómo es posible? Los gentiles son impuros, no saben la ley, no conocen nada de nosotros, y que ellos también puedan venir a acercarse a nuestro Dios sin guardar el sábado. Ahora esa es la parábola que dice, el reino de los cielos es semejante a esto que está pasando. Por eso dice, estos últimos serán los primeros en conocer el reino de los cielos. Y ustedes que eran los primeros y no cumplieron su trabajo, pues se quedan al final de la cola. ¿Aló? Ese es el punto. Hay oportunidad para todo ser humano. Hubo oportunidad para todo ser humano que existió. Hay oportunidad y habrá oportunidad para todo ser humano que exista, de conocer la posibilidad y aceptar el regalo de vivir eternamente con Dios, Cristo Jesús. Hay oportunidad. Que no la quiera, bueno, ese es su problema, pero oportunidad, la puerta está ahí y es angosta para que pase sin tanta carga de la ley, sin tanta mochila del pasado y culpas que pagar, sin tantos animales que sacrificar. La puerta es estrecha porque a propósito para que descargues toda esa vieja vida y pases ligero, sin cargar nada más. Cristo es esa puerta. ¿Aló? Y Cristo estaba indicando ya esto en vida. Y es lo que estamos viendo en Hechos. Ellos que yo no sé si lo entendían, pero murmuraban por el peso de la ley. ¿Recuerda usted a ese hombre que murió al lado de Jesús, que le dicen ladrón bueno? Pero no era ladrón bueno, era otro criminal igual que el de la de izquierda. Es más, yo no sé a qué lado estaba. Pero recuerdan que siempre decimos el ladrón bueno y el ladrón malo. La diferencia entre los dos, ¿cuál fue? ¿Cómo es que uno de ellos alcanzó la oportunidad de perdón de pecados y vida eterna a pesar de lo que fue en el último minuto? ¿Cómo fue que lo hizo? ¿Se puso a cantar el himno bautista porque ese es el requisito? No, es que el que estaba ahí tenía en mano la Reina Valera del 60 porque ese es el requisito. Tenía el cartón de bautizado, miembro de la iglesia bautista o de la iglesia pentecostal. Ese es el requisito. ¿Cuándo se bautizó? ¿A qué iglesia fue? ¿Qué coritos cantó? Jamás. Era un criminal. Lo único que hizo fue que al último minuto reconocer: Señor, apiádate de mí. Eso es lo que estos judíos no lo digerían bien. ¿Cómo es posible? Mi generación ha soportado el peso de la ley por siglos. Y ahora el Espíritu de nuestro Dios está en los gentiles. A ver, explícanos un poco, porque es difícil digerir. Y Jesús ya le había dicho que el Evangelio de salvación iba a salir de las paredes del templo, de los límites de la ciudad, de los límites de la provincia, los límites del país, hacia los gentiles. ¿Me estoy explicando? Porque la salvación seguía siendo para todos. Vamos a Hechos otra vez. Hechos capítulo 11, ¿dónde nos quedamos? Versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué habéis entrado en casa de los hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, y comienza a contarles todo esto, ¿no? De que él les predica de Jesús. Cornelio se inclinó y dije: levántate, y tuve una visión y había animales que yo nunca he comido, y Dios dijo: come, y yo dije: yo nunca. Y ustedes ya saben la historia. Comienza Pedro a narrarles. Miren versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis ¿qué? Bautizados con. No dice por, dice con el Espíritu Santo. O sea que esas personas iban a ser bautizadas con el Espíritu Santo, no por. Y eso hay que aclararlo siempre.
Porque muchas veces piensan algunos que somos bautizados por el Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo viene, te bautiza y se va de largo. No, con el Espíritu Santo. Él viene en nosotros. Por eso Pablo más adelante dijo, somos templo de su Santo Espíritu. Y eso merece respeto, dignidad, honor y cuidado de nuestro cuerpo. Porque es lo que el Espíritu Santo va a usar para llevar el Evangelio a otras personas. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo va a usar en usted para llevar salvación a otros? A usted, su cuerpo. Por eso hay que tenerlo dignamente cuidado, presentable su cuerpo, porque su vida es lo que va a usar el Espíritu Santo. Versículo 17, y si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que dice pudiese qué? Estorbar a Dios. Oiga, el Espíritu Santo trabaja de diferentes maneras. Quiero que quede claro esto. El Espíritu Santo de Dios trabaja de diferentes maneras. A veces a escondidas, a veces de formas sorprendentes. El Espíritu Santo trabaja de diferentes maneras, pero el resultado es el mismo en todos. La persona cae inclinada a Jesús y lo acepta y lo recibe como su Dios y Salvador personal. El Espíritu Santo puede hacer cosas diferentes en cada persona, en cada época, pero el resultado es el mismo. La persona cae inclinada a Jesús. Si ese no es el resultado, dude un poco que sea de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo trabaja, la persona cae a los pies de Jesús como su Dios. ¿Aló? Ok, y Pedro dice, ¿y yo quién soy para estorbar el trabajo del Espíritu Santo? ¿Quién soy? Y a veces hoy en día en la iglesia de Cristo hay mucha gente que estorba. Así es. Mucha gente estorba la entrada al reino de los cielos de otras personas, estorba con su mal testimonio. Escúcheme bien, estorbamos con un mal testimonio. Y si otro quiere entrar al reino de los cielos y la única oportunidad de conocer a Jesús era usted, pues usted es un estorbo para que esa persona entre al reino de los cielos. Su mal testimonio. A veces estorbamos por la falta de fe. Yo he sido tentado cada día esta semana a no tener fe. Pero cuando voy a la Biblia digo, ay, pero ¿qué me está pasando? Hermanos, no le quite fe al Señor cuando más lo necesitamos. Especialmente en estos días tan feos que pinta en nuestro país y en Sudamérica. No puedes quitarle, no adjudiques, no le quites la fe a Jesús cuando más lo necesitas en tu vida. Él es protector, Él provee, Él ayuda con su sabiduría, Él es el que da buenas ideas, Él pone las personas indicadas, Él te da un propósito del porqué de ciertas circunstancias en nuestra vida. ¿Aló? Es Dios, es nuestro Señor. Él lo sabe todo. ¿Cómo podemos dudar de que por un momento nos caigamos de las manos de Él? No existe. Si usted ha puesto su fe en Jesús, somos la niña de sus ojos. Ay, cuidado, cuidado. Esta semana he sido atacado brutalmente en mi mente y corazón con esto de la fe. Me angustio. Me frustro con mi país, que a veces digo y lo digo mal, pero quizá nuestro país está en una debacle moral. A veces yo no sé si vamos a apuntar a que nuestro país como sociedad y como cultura no vamos a valer nada en poco tiempo. ¿Dónde fue que perdimos el horizonte los ecuatorianos? ¿Cuándo fue que perdimos la noción de respeto a Dios y al prójimo? Y nuestro país está hundido en una debacle. Todos los días en cada ciudad del Ecuador, muertos. ¿Qué pasó con nuestra cultura? Y algo puse en el Facebook hoy, pero Dios no está obligado, escúcheme bien, Dios no tiene por qué. Él no está obligado a bendecir un país que le da la espalda. ¿Quiénes somos para obligar a Dios que nos bendiga a pesar de que una nación le da la espalda a Dios? Este país va a la debacle porque sigue dándole la espalda a Dios.
al Dios de nuestros padres, que bien o para mal nos enseñaron una doctrina o una iglesia, quizás estuve equivocada, pero cada mamá y cada papá decía, de todas maneras hay Dios. Y nos enseñaron el temor a Dios. Entonces no podemos negar eso. Sabíamos quién es Dios. ¿Qué nos está pasando como latinos? Estamos echando a perder nuestro propio futuro, nuestra propia sociedad. No hay garantía para nuestros hijos pequeños de que vivan en un país que valga la pena. Así como vamos, como estamos manejando la sociedad de los adultos, no hay garantía de que nuestros niños puedan ser felices. ¿Qué nos está pasando? ¿Cuándo perdimos el horizonte? ¿Qué pasó con nuestro Dios? Es que Él no puede bendecir a un país que le da la espalda. Ya demasiado hace cada día permitiéndonos abrir los ojos y respirar. Es demasiado. ¿Aló? Y ahí estamos, frustrados. Yo esta semana he tenido muchas luchas. Y el Espíritu Santo al final de cada lucha, ¿y yo qué estoy haciendo acá? Me dice, digo, perdóname Dios, tú vas a cuidar a tu iglesia, tú vas a cuidar a tus hijos. Quizás sufriremos viendo a gente que amamos que cae muerta. Quizás sufriremos viendo gente que amamos que está sufriendo. Quizás nuestro sufrimiento sea eso, ver a gente que amamos sufrir. Pero de nosotros Dios se va a encargar. No podemos quitarle la fe a nuestro Dios. ¿Qué nos está pasando? Por eso digo, la pasión que tenía esta gente en Hechos, hoy en día está en peligro de extinción. Somos un estorbo. Como Pedro dijo, yo no soy nadie para estorbar el trabajo del Espíritu Santo. Hoy somos un estorbo con nuestro mal testimonio, con nuestra falta de fe. No tenemos identidad en Cristo. La gente que nos ve a uno más del montón, porque hay coimas, hay mentiras, hay fraude. La gente que ve a un cristiano hoy ve a uno más del montón. Ya no hay gente como más adelante en Hechos 11 dice, y fueron llamados cristianos por primera vez. A nosotros ya nadie nos llama cristianos, porque no hay identidad en Cristo Jesús. Pitamos igual, insultamos desde nuestro vehículo igual que cualquier pagano, cualquier ciudadano del montón. Mentimos como cualquier otro. O sea, nunca existió en nuestra vida la presencia de Jesús. Nunca existió en nuestra vida el cambio, la conversión a Cristo. ¿Qué pasó con el Espíritu Santo que vino en nosotros? ¿Qué está pasando con la iglesia de Cristo que no tiene una identidad? Somos un estorbo. Por otro lado, hay gente que dice, yo por eso no quiero estorbar a nadie, por eso no hago nada. Peor. Porque el Señor lo que necesita, pide y exige y manda y quiere es resultado de nuestra fe. Fruto. ¿Recuerda a Jesús caminando al lado de la higuera? Se acercó y dijo, dame de comer, tengo hambre. Y la higuera dijo, no es tiempo de darte de comer a ti. Debiste venir cuando estaba dando frutos. O sea, el creador de esa planta, el creador estuvo ahí. La higuera no le dio nada. Y él dijo, bueno, pues no sirves para nada. Después, al día siguiente regresan, los apóstoles se acordaron de que Jesús vio, está en Mateo, en Marcos, se acordó lo que le dijo y la planta se había ¿qué? Secado. Oiga, ¿no cree que si el Creador está cerca de su creación, no cree usted, si el Creador está cerca de su iglesia, no cree que lo más natural sería que estemos listos para darle un fruto? ¿O queremos pasar como esa higuera seca que no sirve para nada? La iglesia de hoy, especialmente en nuestro medio, solo sirve para cantar y bailar en los templos. No sirve para nada más. Los pastores de hoy en día solo sirven para exigir el diezmo. No sirven para nada más. Estamos fracasando en nuestra comisión de llevar el evangelio. Hoy la gente afuera necesita creer en alguien. ¿Qué mejor que nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué mejor que nuestro Dios? Que Él sabe lo que está pasando. Él sabe cómo conducirnos. Él sabe cómo protegernos. Él sabe cómo debemos tomar decisiones. Pero la gente afuera sigue, porque en nosotros no ve ninguna
diferencia. ¿Qué nos pasa, iglesia? ¿Qué nos pasa? Somos una higuera. Nuestro Creador está cerca. Espero que no nos encuentre sin nada que darle como fruto. Versículo 15, ya lo leímos. Versículo 17, si Dios pues concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esos gentiles somos nosotros. Esos gentiles, esos impuros, esos paganos, esos idólatras, esas personas sin Dios, sin cultura, sin educación, éramos nosotros. Así. Hermano, no sé de qué etnia seas. No sé si eres blanco, negro, indígena, no sé, tengo idea, mestizo, no me importa. Mi cultura dice, no me importa la cultura que hay en este país. Aquí hay una sola. Y aquí dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Es decir, con excelencia y honra y gloria a Él con todo lo que hacemos. Y cada persona que toma una decisión pensando en Jesús está condenado a la excelencia. Está condenado a hacerlo todo bien, porque todo lo que hago en una persona que ama al Señor, no hay mediocridad, no hay trampa, no hay mentira. Hay gloria, excelencia, honradez. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Estorbamos a veces. Más adelante, versículo 19, que quizá creo la próxima semana vamos a profundizar un poco más. Habla de que ahora bien, dice el versículo 19, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, de los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y mandó el Señor y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Por qué hoy no hay eso? ¿Por qué hoy no hay eso? ¿Por qué hoy no hay? Es que incluso la tecnología nos ayuda a ser más mediocres, a ser obesos espirituales, solo tragar prédicas, y nuestra fe es muerta porque no hacemos nada. ¿Por qué hoy no hay esto? ¿Por qué hoy no hay esto? Versículo 22. Llegó la noticia hasta estas cosas, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Era lleno de fe. Es el requisito. La iglesia puede cantar alto, gritar cualquier canción si quiere, pero sin fe es imposible agradarle a su Señor. Pongan orquestas, bailen, dancen, panderos, bombos, hagan lo que quieran, pero sin fe genuina en Jesús como Dios, no se agrada a nuestro Señor. Sin fe es imposible. Religión no sirve para nada, solo para llenar tu ego y el ego de los líderes. La fe sin obras no sirve para nada, solo para llenar el ego de algunos religiosos. Porque aquí no vemos religión, aquí vemos gente apasionada por alcanzar una relación personal con Dios. Gente sin esperanza que dice, gracias, porque ese Dios de los judíos era imposible que nos salve a nosotros que no somos judíos. Gracias por lo que nos cuentas, gracias por ese Jesús de Nazaret. Qué gran noticia, tenemos esperanza de salvación. Nosotros que no éramos nada, esa pasión, esa fe, no hay hoy. Versículo 24. Porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Hermanos, Bernabé va y se llena de alegría, viendo que en Antioquía la gente quiere escuchar de Jesús.
Y al punto, más adelante, vamos a ver la próxima semana, de que pide auxilio. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Esta iglesia está creciendo tanto. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo ayudo a pastorear gentiles? Y Bernabé, con ayuda del Espíritu Santo, recuerda a la persona ideal para que le ayude a pastorear la iglesia de Antioquía: Saulo. ¿Quién más que Saulo para hablar a los gentiles? Que Saulo, que los conoce bien. Qué buena idea. Porque digo yo, ¿no? Y algunos pastores piensan lo mismo. Si Bernabé llevaba a Juan, ¿cómo predicaba? ¿Cómo pastoreaba a los gentiles? Si al Pedro iba allá, ¿cómo pastoreaba a los gentiles? Capaz que decían: sí, tienes que dejarte la barba, tienes que vestirte como judío, por si acaso el sábado no hagas nada. Digo yo, pero ¿quién mejor que Saulo? Entonces dice que lo va a buscar a Tarso, a Saulo, y regresa para que lo ayude a pastorear la iglesia de Antioquía. Eso sería para la próxima semana. Hermanos, esto es serio. Estamos fracasando. Estamos siendo un estorbo. Estamos solamente haciendo bulla. No estamos provocando un avivamiento en nuestro pueblo. Yo sé que los días deben ponerse feos, que eso indica el regreso del Señor Jesús. Pero entre más crisis, más esperanza debería haber. Entre más crisis y entre más miedo hay afuera, más gente con fe deberían caminar a decirle: mira, pase lo que pase, Dios tiene el control. Entrega tu fe al que verdaderamente sabe qué hacer con tu vida. Hay que estar listos para morir cada día, porque es lo único seguro que tenemos. Estar frente al Creador y rendir cuentas. Pero esa gente necesita saber y experimentar de primera mano la genuina fe, la nuestra. Pero si nosotros caminamos sin fe, ¿qué esperamos de los demás? La gente debe ver en usted y en mí algo diferente. ¿Sabe qué? Huele a esperanza. Que la gente huela en nosotros la esperanza. No sé por qué eres diferente. Ellos no saben el Espíritu Santo, pero sí pueden saber de la fe que les lleva la esperanza. Cristo tiene la última palabra. No las mafias, no los extorsionistas, no el narcotráfico, no el peligro. Cristo tiene la última palabra. ¿Aló? Cristo, Cristo, Cristo. Y eso es lo que la gente afuera debe escuchar de su iglesia: que nuestra fe está puesta en el único que vale la pena, Jesús. Amén. Póngase de pie y salga de aquí con esperanza, con ánimo. No hemos puesto nuestra fe en cualquiera. Dios de dioses, de todos los dioses que el hombre ha inventado, Él es el único verdadero Dios. El único que sabe, el único que tiene el control de las cosas. Es que tengo miedo. Dios sabe qué va a pasar mañana. Vive el agradecido hoy. ¿Aló? Dios, ponga su fe en Él, que Él sabe y Él tiene el control de nuestro mañana. Amén. Y Padre amado, te damos las gracias por ayudarnos a despertar nuevamente esta pasión por Jesús, este agradecimiento. Padre, recuérdanos cada día ese encuentro que tuvimos con tu gracia, con tu regalo. La gracia, Señor. Esa gracia que me ayudó, mi Dios, a dejar las cosas que hacía antes. Esa gracia, Señor, que me ayudó a mirar el futuro con esperanza. Padre, que todos puedan vivir en esa gracia. Te lo ruego, mi Dios. Esa gracia que no solamente me dio vida eterna, sino que me dio una vida. Esa gracia que a todos nosotros nos ha movido a pesar de los peligros, del cansancio, del tiempo. Esa gracia que nos ha movido a reunirnos bajo este techo y a alabarte y leer tu palabra. Esa gracia que cambia corazones. Esa gracia que nos da ánimo. La que dibuja una sonrisa en nosotros cuando recordamos que en ti hay esperanza. Señor, que no nos olvidemos que contamos con tu gracia, tu poder y tu infinito amor, tu paciencia y tu misericordia. Padre amado, que tus ángeles rodean a nuestros pequeños,
Y ayúdanos a conducirnos en este mundo, mientras tengamos que estar aquí, a conducirnos conforme a tu voluntad, tu plan, a tu manera, con tu propósito. Que podamos conducirnos con esperanza y que eso sea el gancho, mi Dios, que eso sea, Padre eterno, lo que llame la atención de otras personas. Esperanza en ti, de poder, Señor, ser declarados inocentes, sin culpas. Esperanza de, a pesar de haber llevado una vida torcida, que en ti hay esperanza de alcanzar vida eterna y perdón de pecados. Que la esperanza sea la que vence el temor. Que tu amor sea el que nos ayude a aplastar el miedo. Y que salgamos cada mañana a nuestros hogares con un pecho lleno de amor, de esperanza, de fe, mansedumbre y tu palabra. Úsanos en estos días feos como solo tú sabes hacerlo. Con poder e infinito amor. Te lo pedimos, Padre. Gracias por este momento. Llévanos con bien a casa y bendice. Ayuda también a aquel que estuvo en redes sociales conectado con nosotros. Y si hay alguno que no ha depositado su fe en Jesús, Padre, que allá donde esté ahora mismo diga: Jesús, me rindo a ti. Entra en mi vida, entra en mi corazón, toma control de mis pensamientos y perdóname una vida sin haberte tomado en cuenta. Que entregue su fe a su Hijo amado Jesús. Gracias, Padre, por todo esto. Te lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.